Llegamos a la cuarta historia de la noche. ¿Ustedes creen que es posible que se transmitan las malas energías de un lugar a otro? Descubramos lo que sucede en esta anécdota en la que hechos paranormales que acontecían en un departamento terminan apareciendo también en otro. Hola, mi nombre es Diana. Pues les voy a contar mi anécdota paranormal. Yo antes vivía en Coacalco y teníamos una señora que nos ayudaba con el quehacer y pues de años, o sea, muchísimos años nos ayudó. Y yo iba en la secundaria, entonces pues ya le teníamos en colectivo junto con mis papás pues mucha confianza y a mí me gustaba, me caía muy bien, entonces me gustaba como que ir a su casa. Entonces, un día, que ni siquiera me acuerdo, en realidad mi infancia es muy borrosa, pero un día fui a su casa y resultó que ese día llegamos a su casa normal. Yo le ayudaba a hacer la comida, a veces como que me ponía a ver la tele o le ayudaba según yo a limpiar, pues estaba chica. En realidad no recuerdo si iba en primaria o en secundaria, pero el chiste es que estaba pequeña. Entonces estábamos ahí en su casa y me dijo, acompáñame allá arriba con la vecina. Son unos departamentos ahí en Coacalco que si viven por el eje 8 o han pasado por Coacalco seguro los conocen. Son como de estos edificios que son como de puro tabique, que son muchísimos edificios y son varios departamentos. Entonces la señora vamos a llamarle Carmen porque no quiero, qué tal si no quiere que yo hable de esto, pero digámosle la señora Carmen me dijo que la acompañara con su vecina y su vecina que vivía hasta arriba, ahí en el mismo edificio, y ya pues subimos porque no me quería dejar sola. Y cuando entramos al departamento fue una cosa cañona para mí porque todo estaba a oscuras. De hecho, la señora está realmente nunca, no recuerdo su rostro, no sé si le vi el rostro, pero yo estaba tan impactada por como el ambiente de su departamento que creo que ni siquiera me fijé en ella. Pero estaba todo oscuro, no tenía las ventanas abiertas, tenía como cortinas, este, oscuras en las ventanas y había muchísimas velas y muchas estatuitas, no sé cómo llamarle, como muchas imágenes. Y tenía varias como de la Santa Muerte y rosarios colgados y tenía muchas fotos. Y yo sí, ¿de qué onda? Me asusté muchísimo. Ah, y también tenía muchísimas velas. Y pues me saqué de onda, o sea, la vibra era como muy fuerte, muy pesada. La verdad es que para mí fue una eternidad estar ahí, pero creo que literal fue un minuto. Creo que la señora Carmen nada más fue como a cobrarle algo o algo por el estilo. Eh, Total, salimos y yo estaba así como que qué onda, pero pues medio me distraje, pero igual como se dice a lo mejor en muchas construcciones, no sé si solo aquí en México, pero dicen que sacrifican a personas, ¿no? En las construcciones. Entonces la señora Carmen ya me había contado eso de los edificios, que mataron a un albañil para que saliera bien la obra y que aparte en la casa de esta señora, del departamento con el ambiente así súper pesado, a su hija la ahorcó un payaso de peluche, literalmente. Obviamente, pues yo nunca lo vi y no me consta, pero he vivido muchas cosas como paranormales y eso se me quedó clavado porque dice la señora Carmen que un día esta señora se despertó en medio de la noche porque su hija estaba gritando
y le dijo que le estaba ahorcando algo y no sé si en ese mismo momento o al siguiente día tenía como las manos del payaso así de peluche marcadas. En realidad no sé si me quería asustar, pero bueno. Este, total, fuimos al departamento y ya bajamos y creo que la señora Carmen fue a la tienda y me dejó ahí en su departamento y me quedé viendo la tele y pues era un sillón, perdón, era un sillón individual de esos que tienen pues posabrazos. Entonces yo dejé el control en el posabrazos y enfrente de mí estaba la tele y era como de estos muebles que tienen un hueco para la tele y aparte tienen hueco como para, no sé, como vitrina. Y era un mueble bastante grande, entonces yo dejé el control remoto en el posabrazos y pues estaba viendo la tele muy tranquila y aventaron literalmente el control y cayó abajo del mueble y por instinto yo volteo hacia la izquierda porque es donde estaba el control y yo dije, ¿qué onda? Y esto casi no se lo cuento a nadie porque siento que nadie me va a creer, pero cuando volteé a la izquierda vi un gnomo, literal un gnomo, un duende que corrió, o sea, atravesó el pasillo, pero iba corriendo y cuando vio mi mirada, o sea, cuando se dio cuenta que yo lo estaba viendo, se rió, así como una risa muy burlona, como que, no sé, como que muy travieso y tenía aparte como estas vestiduras de, como si fuera de bosque, como muy andrajoso, con una barba larga y como que iba cargando algo y se rió y siguió corriendo y yo me quedé en absoluto shock y no sé cuánto tiempo pasó hasta que llegó la señora porque yo no lo podía creer, o sea, de verdad fue muy impactante, o sea, en mi vida había visto algo así y no he vuelto a ver algo así tan intenso. Pero llegó la señora y pues yo no dije nada, dije, o sea, no me van a creer, ¿sabes? O sea, es una locura. Y nunca dije nada. Pero resultó que a partir de ese momento em, empezaron a asustar muy fuerte en mi casa. Entonces es mi creencia o ya después como leyendo más cosas o em, pues sí, investigando más porque siempre me ha gustado todo este tema, siempre he visto películas de terror, o sea, soy como que me gusta mucho. Eh, pues yo creo que me jalé esas energías hacia donde yo vivía, que era un departamento ahí en Coacalco, y nos empezaron a asustar fuerte. O sea, desde cosas como estar ahí sentados y que explote una tapa de una cazuela, de esas tapas de vidrio templado de las ollas, cuando ni siquiera estaba prendido el calor, no cayó nada, estaba todo cerrado y explota. Aparte era un departamento hasta arriba. Entonces era así como que no, no es posible. Desde eso hasta que mis papás veían cosas o escuchaban que les hablaban y a mí pues me jalaron los pies, o sea, estaba dormida y me jalaron los pies. Acto seguido de eso, o sea, me jalan los pies y escucho que avientan algo, como con el control, como con lo que me pasó ahí con la señora Carmen. Y pues sacadísima de onda, aparte yo de, no sé cuántos años yo tendría, a lo mejor como 8, no lo sé. Era sonámbula y me quedaba parada no sé cuánto tiempo en medio así del departamento o al lado de la cama de mis papás y yo no recordaba nada absolutamente hasta que mis papás se paraban y me tenían que ir a acostar a mi cama. Y también en ese lapso empecé a tener muchas pesadillas muy fuertes. Me acuerdo mucho una pesadilla que tuve en la que
literal desperté llorando, gritando y sudando. Y mi sueño fue que yo estaba acostada y la cama estaba al lado de la ventana, literalmente al lado de la ventana. Entonces yo era como un sueño muy real, con que yo sentía que eso estaba pasando, pues por eso me desperté en ese estado, ¿no? Pero soñaba que nos empezaban a gritar, como una persona nos empezaba a gritar que nos fuéramos de ahí y después esa persona se hacía en un gigante, o sea, se convertía en un hombre inmenso y intentaba meterse por la ventana que estaba al lado de la cama y metía su cabeza y me empezaba a gritar que nos fuéramos de ahí. Y era un hombre calvo, grande, con muchas arrugas y pues me estaba gritando que nos fuéramos de ahí, de ese lugar. Entonces empiezan a pasar todas estas cosas y también nos apagaban la tele, o sea, cositas así. Después nace mi hermano, eh, obviamente es más chico que yo, y él también como que empieza a ver cosas, pero pues es un niño, entonces no es que no nos lo tomáramos en serio porque pues obviamente ya nos estaban asustando, pero hubo una ocasión en la que sí como que nos impactó mucho y hasta la fecha se nos ha quedado, que estábamos cenando pues en el comedor y como les digo es un departamento, entonces es bastante chico, ¿no? Entonces está el comedor, está al ladito, está la entrada, la puerta principal y al lado del comedor se podría decir como pasando el pasillo está mi cuarto o estaba mi cuarto. Y de repente mi hermano eh, voltea hacia el techo y parece que está viendo algo, lo sigue con la mirada hasta mi cuarto. Y mi papá le pregunta, ¿qué viste? Y mi hermano le dice, vi una sombra que entró al cuarto de mi hermana. Y yo así de, no puede ser, no puede ser. Y aparte yo tenía liter, entonces era así de... Y pues eso estuvo pasando, ese tipo de cosas. Yo continuaba con pesadillas muy fuertes. En ese entonces, para que se den una idea también del tiempo, se había... No se había estrenado, es una locura eso. Pero estaban pasando mucho Chucky en la tele. Creo que siempre la pasan, pero bueno. Este... Y yo soñaba mucho con Chucky. Soñaba mucho, mucho con él, pero pesadillas muy fuertes que me decían que matara, que hiciera, y yo despertaba en un estado horrible llorando. De hecho me acuerdo que tenía una de esas Barbies súper grandes, de esas a mi tamaño, que no sé si se acuerdan, pero había unas Barbies antes que estaban súper grandes y les decían Barbie mi tamaño y, o sea, le tuve que decir a mamá que se la llevara porque igual, esto sí no lo recuerdo si fue real, porque también hubo cosas que vi entre sueños, pero yo veía que se movía la muñeca, entonces llegó un punto en el que ya me daba mucho miedo y la tuvimos que regalar. Y pues todo este tipo de cosas pasaron y este pues nos fuimos del lugar, nos mudamos, no tanto porque nos estuvieran asustando, pero porque pues ya estaba muy, la violencia y todo eso estaba muy feo en Coacalco cuando antes no era así. Entonces, pues tuvimos la oportunidad y nos mudamos, pero igual siento que las cosas se acomodaron y que eso iba a tener que pasar eventualmente por lo que yo había soñado, pues de que de esas personas y ese señor que nos gritaba que nos fuéramos. Entonces, yo siento que de alguna forma pues sí, este pues nos corrieron, ¿no? Y pues mi papá un tiempo estuvo rentando ese departamento. En realidad nunca nadie nos dijo que los hayan asustado. Em, pero hubo una vez en que mi papá iba a ir a cobrar la renta porque no se la habían pagado. Y lo acompañamos, mi hermano y yo.
Y en este departamento también, creo que es un detalle importante, pero toda una pared era un espejo. Entonces, creo que también eso tiene mucho que ver, porque portales. Pero era un espejo completo y pues entramos, mi hermano y yo, y mi hermano se sentó en un sillón individual y yo estaba parada al lado de él y pues mi papá y el señor estaban ahí hablando, bla, 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 X. Y mi hermano voltea hacia la esquina, en la pared donde está el espejo inmenso, o estaba, la verdad es que ya no he ido a ese lugar. Y me dice, ¿quién es esa niña? Y yo así de, ¿de qué estás hablando? Y yo así de, ¿dónde? Porque literal dije, no veo nada, ¿qué está pasando? Y me dijo, esa que está ahí, pero la señalaba. Y yo así de, hasta forzaba la vista y yo así de, no hay ninguna niña, o sea, ¿cómo te explico? Y, y lo único que pude hacer es como reírme como nerviosamente y pues han de saber, mi hermano pues la verdad es que no, hasta la fecha creo que no le gusta nada en absoluto de eso como de terror, no es así como fanático del terror y pues tampoco es como que mi hermano sea un gran bromista y aparte estaba muy pequeño, yo creo de haber tenido como unos 5 años quizás, un poquito más, menos. Entonces esa fue la última experiencia que tuve por allá en Coacalco, en ese departamento. Y pues mi papá vendió el lugar porque pues ya eran muchos problemas, o sea, entraban inquilinos que no pagaban, o sea, ya saben, infinidad de ese tipo de cosas. Entonces mi papá dijo, ya no quiero problemas y lo vendió. Y a la fecha no he vuelto a ese lugar. Y en cuanto a experiencias paranormales, pues siempre he estado como que muy conectada, pero yo insisto en que es a partir de ese momento. O sea, aunque brevemente les diré que sí me han pasado todavía cositas como de ver sombras, de escuchar cosas, pero la familia de parte de mi papá es muy sensible también. De hecho, mi papá sueña con gente que ya falleció y le dan mensajes. Mi abuelita ha visto infinidad de cosas, ha escuchado infinidad de cosas, le han pasado infinidad de cosas, tiene muchísimas historias. Y hace no mucho, quizás hace unos 2 o 3 años, me enteré de que mi bisabuela, o sea, la mamá de mi abuela, era como una especie de curandera. Entonces, creo que como que todo eso tiene que ver, no sé, se junta de alguna forma para que yo tenga como igual un poco de esta sensibilidad. Y pues nada, o sea, la última cosa que me ha pasado acá donde vivo actualmente es que se han caído cosas, veo sombras, he visto ya últimamente como unas 3 veces una sombra blanca, pero no me asusta, de hecho la veo y me causa mucha paz. Entonces creo que también antes, incluso de niña, pues estaba muy atormentada por muchas cosas, habían sucedido muchas cosas y pues todo eso juega para que pues este tipo de energías se te afecten y se te peguen, etcétera. Y pues ahora que estoy como mejor sí veo la diferencia porque sigo siendo sensible, pero ya mm, no es algo que yo sienta que me está atacando, ¿sabes? Y esa es mi experiencia, la más cañona que he tenido ha sido esa. Y pues sí, tengo unas experiencias más, pero esa ha sido la que hasta la fecha me ha marcado muchísimo más.